el asesinato de Rasputín. Así que ubiquémonos en Rusia, en la corte del zar Nicolás II y la zarina Alejandra. Eran ya tiempos de la Primera Guerra, y ahí estaba Rasputín como guía espiritual de los zares, ejerciendo sobre ellos una influencia enorme. Rasputín era odiado por muchos motivos. Ayer contamos uno. Algunos monjes de la Iglesia Ortodoxa lo odiaban por ganar el favor de la corte con métodos que no eran precisamente ortodoxos, ¿no? Por si alguno no escuchó el programa de ayer, el tipo, digamos, que llevaba a la cama a las mujeres más encumbradas de la corte, y luego en los mejores momentos aprovechaba para solicitar este o aquel favor supernumerario. Bien, pero había más motivos de odio. Muchos nobles aseguraban que tanto la zarina Alejandra, que era alemana, ¿no?, como Rasputín, estaban en contacto con los agentes del Kaiser. Otros, con argumentos morales, estaban muy molestos y no toleraban que Rasputín fuera de orgía en orgía, cuando lo correcto es permanecer en la primera, la que no es. Quédese quieto ahí. Tampoco les gustaba que estuviera siempre borracho y que alardeara acerca de sus relaciones con las damas nobles del palacio. Los alemanes no eran los únicos beneficiarios del escándalo provocado por la presencia de Rasputín junto a los zars, ¿no? Alemania estaba en guerra con Rusia. Lenin estaba en aquel entonces refugiado en Zúrich, y era otro que necesitaba que un personaje como Rasputín dividiera a la nobleza, que fue lo que sucedió después de todo. Estaban los que denunciaban la presencia perniciosa de Rasputín, y los que eran adictos a los zares y lo defendían. Muy bien, el tipo sabía que tenía cientos de enemigos. Allá a comienzos de 1916 empezó a temer que lo liquidara. Su secretario, Aaron Simanovich, cuenta que en una noche de desaliento Rasputín le entregó un testamento para que se lo diera a sus majestades. El final de la carta decía así: Ser de la tierra rusa, si oyes el toque de campana que anuncia la muerte de Rasputín, debes saber que si uno de los tuyos es el causante de mi muerte, ninguno de los tuyos vivirá más de 2 años. El pueblo ruso los matará. Es una especie de maldición o premonición o anticipo político, eso sabrá. El 19 de noviembre de 1916, en la Duma, es decir, en el Parlamento, ¿no?, se escuchó el discurso violento del diputado Puristievich, que era un hombre conservador, partidario de la guerra, que lanzó contra Rasputín un ataque furioso. El discurso lo escuchó con mucho agrado el príncipe Félix Yusupov, que tenía 29 años y que era miembro de una de las familias más nobles y ricas del país, el Yusupov. Yusupov amaba a las mujeres y también a los hombres. Pretendía ser un dandy, se pintaba las uñas y eventualmente se vestía de mujer. Daba fiestas elegantes, tenía un favorito, un novio, el duque Demetrio Pavlovich, un primo del zar, ¿no? Nicolás II, el zar, que estaba espantado con esta relación, prohibió a Dimitri, que viera a su amigo, y le aconsejó a Yusupov que se casara. Y se casó nomás Yusupov con Irina Romanova, una sobrina del zar. Es decir, la familia Yusupov odiaba a Rasputín. El monje había conseguido que el padre del príncipe Félix fuera destituido de sus funciones como gobernador de Moscú. Rasputín había conseguido también que la madre de Félix fuera expulsada del círculo íntimo de la zarina. Por eso, inspirado por las afrentas pasadas, por los discursos que había escuchado del diputado Puristievich y por los comentarios de su familia, el príncipe Félix Yusupov empezó a pensar en liquidar a Rasputín. Dice el cronista que Yusupov era un esteta metido homicida
y que disfrutaba con el entusiasmo de un chico el contraste entre la superficialidad mundana de su vida y el horror del asesinato que pensaba cometer. Muchos lechuguinos hemos pensado alguna vez, es un pensamiento adolescente. Nos parece gracioso que tener por un lado una vida frívola y después adornarla con algún hecho tremendo. Bien. Yusupov empezó a contar la idea que tenía de liquidar a Rasputín a algunos amiguetes. La mayoría se espantó, pero otros estuvieron de acuerdo y al final los conjurados para el crimen fueron 5. Yusupov, el diputado Puriskevich, el que había pronunciado el discurso, el duque Dmitri, el doctor Lazovert y el capitán Sujotin. Lo primero que buscó Yusupov fue hacerse amigo de Rasputín. Quería conseguir cierta vecindad para cometer el crimen más tranquilo. Rasputín, bueno, se sintió halagado por unas muestras de respeto de un miembro de la alta aristocracia que solía despreciarlo. Venciendo su repulsión, Yusupov lo visitaba muy seguido y para ganar la confianza de Rasputín, incluso llegó a pedirle una vez que lo curara, ya que era mano santa Rasputín, ¿no?, de una fatiga nerviosa que padecía. Tuvieron lugar entonces sesiones de hipnosis que perturbaron muchísimo al príncipe Yusupov. Lo perturbaron porque daban resultado. Y el tipo llegó a decir, más allá de que seguía teniendo ganas de matarlo, que Rasputín verdaderamente tenía poderes. Bueno, los conjurados se reunieron para afinar el plan. El plan consistía finalmente en atraer a Rasputín a la casa de Yusupov con el pretexto de que la princesa Irina, como hemos dicho, la esposa de Félix, quería conocerlo. En realidad la princesa Irina estaba en Crimea, pero Rasputín no lo sabía. Dada su debilidad por las mujeres, era seguro que aceptaría aquella invitación. Quedaba por ver cómo lo matarían, ¿no? No era prudente usar pistola, porque el palacio de Yusupov estaba justo enfrente de una comisaría. Veo como son los vigilantes cuando uno asesina a un tipo enfrente. Sí, capaz que lo viene que viene a golpear la puerta a ver qué pasa. Usar un arma blanca tampoco, parecía muy engorroso, vio cómo es. Puede fallar uno. Optaron entonces por usar un veneno que conseguiría el doctor Lazovert. El cuerpo del finado sería luego arrojado al Neva por un agujero practicado en el hielo. Yusupov invitó entonces a Rasputín a su mansión, tal como se había pensado. A las 11 de la noche del 16 de diciembre de 1916 estaba todo listo. Los criados se habían retirado después de poner la mesa con el samovar, unos pastelitos, unas botellas de andá a saber qué y vasos. El doctor Lazovert envenenó con cianuro unos pasteles de crema. Dijo, momento, voy a ponerle un poco de cianuro a estos pasteles de crema. Traten de no comérselo, muchachos. ¿Lo vio cómo es? Hay muchos conjurados que de puro angurriento terminan muriéndose. Bueno, Sujotin y Puriskevich, el del discurso, envenenaron un vino que había hecho. Por si acaso dice, esta botella de vino la vamos a envenenar también. Después de repasar todos los detalles del plan, el doctor Lazovert, disfrazado de chofer, curioso, ¿no?, y Yusupov, fueron a buscar a Rasputín para llevarlo a la mansión. Mientras, los otros conjurados se escondieron por ahí esperando que llegara el invitado. Al rato llegó Yusupov junto con Rasputín, se instalaron en la sala. Rasputín preguntó dónde estaba Irina, que era la razón del encuentro. Yusupov le explicó que había recibido a unos amigos en otro sector de la casa y que mientras tanto fueran comiendo algo. Dice, métele que son pasteles. Y Rasputín aceptó. Dice la crónica, masticaba los pasteles con deleite sin dejar de hablar. Tendría que haberse desplomado, pero no mostraba el menor síntoma de malestar. Empezó a morfar los pasteles, el tipo uno atrás del otro. No le pasaba nada. Y no le pasaba nada. Sin explicarse aquella resistencia, Yusupov le sirvió un poco del vino envenenado que tenía. Pero se equivocó y le dio un vaso de otro vino sin veneno.
Y después, como Rasputín se quejó de tener la garganta seca, le dio, abrió otra botella y le dio el vino correcto, el vino envenenado. Con un trago, según parece, bastaba para matar a un buey. Pero Rasputín bebió y contento siguió, y ahí nomás le pidió a Yusupov que agarrara la guitarra y tocara algo alegre. Yusupov tomó la guitarra y empezó a cantar, y mientras lo miraba al tipo de si se moría o no se moría. Cantó lo que pudo, se oyeron ruidos, y eran los otros conjurados que estaban ahí, no entendían nada. Yusupov dijo que esos ruidos eran de las amistades de su esposa, que no tardarían en bajar. El príncipe abandonó un instante la sala y se encontró con los otros hombres para contarle lo que pasaba. Sí, mirá, le dio los pasteles, le dio el vino, y el tipo está vivito y coleando. Después discutieron brevemente y Yusupov decidió liquidarlo de un tiro. Dice, pero basta de pasteles, tanto pastel, le mete un tiro en la cabeza y chao. Entonces volvió a la sala con un bufoso y se encontró con Rasputín radiante, ¿no? Y le propuso terminar la noche en una taberna. Yusupov, sin decir ni sí ni no, le apuntó al corazón y disparó. Cuando oyeron el tiro, los amigos vinieron corriendo, pero en su precipitación accionaron el interruptor de luz y la habitación quedó a oscuras. Tropezaron y se cayeron. Aterrorizados, volvieron a dar luz y el doctor Lasover comprobó que Rasputín estaba bien muerto. Eran las 3 de la mañana. Según lo planeado, Sujotin y Lasover debían simular la vuelta de Rasputín a su casa para evitar las primeras sospechas. Sujotin se hizo pasar por el monje, por el propio Rasputín, se puso la piel de oso del muerto y se encasquetó el gorro. Lasover se puso otra vez el traje de chofer, y después de hacer creer que Rasputín había vuelto a su casa, volvieron en el coche, tomaron el cuerpo y se lo llevaron para tirarlo al río. Mientras tanto, el diputado Puriskevich, el del discurso, y Yusupov se quedaron solos ahí con el final. En un momento el diputado se alejó y el príncipe fue a ver cómo estaba el cuerpo, y en ese momento Rasputín abrió los ojos. Yusupov, aterrorizado, quiso huir, imagínese. Pero no se pudo mover del terror. Entonces Rasputín se incorporó y lo empezó a estrangular. Y ya medio estrangulado, el príncipe Yusupov pudo zafar. Rasputín salió rajando para el patio de la casa. Entonces apareció Puriskevich con otro revólver y le tiró otros 2 tiros. Disparó 2 veces contra el resucitado. Herido en la espalda, Rasputín se detuvo y vaciló. El diputado entonces le dio alcance y le tiró la cabeza, y Rasputín cayó muerto. Cuando regresaron los otros, envolvieron el cuerpo en un paño y lo metieron en un coche para llevarlo al río. Yusupov, medio trastornado, le iba pegando patadas. Claro, estaba enojado porque lo había asustado. Bueno, con el apuro lo tiraron mal al río. Hicieron el agujero, lo tiraron así nomás, no le dieron lastre al cuerpo y salía para arriba. Así que lo encontraron. A los 5 minutos ya lo habían encontrado. Le hicieron una autopsia. Y, oh sorpresa, los pulmones de Rasputín estaban inundados. Quiere decir que había muerto ahogado. Cuando lo tiraron al río estaba vivo todavía. Pero bueno, pues estaba muerto. La zarina, despechada, inició una investigación. Y fue fácil dar con los culpables, imagínense con lo torpes que eran. Pero como eran de tan alta estirpe, el zar terminó por anular las pesquisas. De todos modos, para aquietar algunos ánimos, los nobles culpables fueron desterrados. El duque Dmitri fue a Persia. Félix Yusupov terminó en Rakitnoe, no lejos de Kursk. Y luego, perseguido por la revolución, huyó de Rusia en 1919. Vivió Yusupov en muchos lugares de Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Francia, donde pasó sus últimos años. Publicó sus recuerdos en el exilio y murió en 1967. Su esposa, la princesa Irina, murió en el 70. Para terminar, digamos que el diputado Puriskevich, el del discurso, el capitán Sujotin y el doctor Lasover fueron absueltos y pasaron a un exilio más anónimo que el del príncipe Félix. Por un rato, aquellos hombres se creyeron salvadores de los zares,
pero aquel crimen no fue más que un empujón, uno más de tantos empujones a una dinastía roída por la guerra y por la revolución. Pero la historia ha sido contada por la enorme dificultad que existió para matar a este Rasputín, que no se dejaba matar así nomás. ¿A quién quiere dedicar usted, Rolón, este relato? Bueno, ya que hablábamos de esta conjunción que a veces hay entre una vida frívola y un hecho tremendo, me permito dedicárselo a un personaje literario, a Harry, aquel hijo lobo estepario, que nos acompañó justamente en los años de adolescencia, como usted decía, ¿no? Claro. Claro, como no hay minas, usted no sabe a quién dedicarse. Claro, la única que la mujer es Alejandra. Me voy a dedicar a la mujer, a Irina. A Irina, que se había ido a Crimea. Pero no tiene ni bondad. ¿Qué habrá cantado Yusupov? ¿Qué habrá cantado? ¿Por qué no tienen esa prolijidad los cronistas? Eso se lo preguntaron. A lo mejor está en las memorias. Yo me acordaría, imagínense. Cantás una canción la noche en que tenés que matar a un tipo 3, 4 veces. No la canto más. No la canto más. Hablando de cantar, hemos ido a buscar un tema alusivo a la discoteca de la radio. ¿Y encontrado? Hemos encontrado nada menos que la samba para no morir. Que ciertamente hace alusión a esta resistencia a la muerte que opuso un taimado Rasputín. Escucharemos la clásica versión de doña Mercedes Sosa. Adelante. Sosa, samba para no morir. La envidia del monje Iodor. El monje Iodor era un personaje importante de la Iglesia Ortodoxa rusa en tiempos del zar Nicolás II, el último de los zares de Rusia, ¿no? El que fue volteado por la revolución. En verdad, ese era su nombre religioso, Iodor. Su verdadero nombre era Sergei Trufanov. El monje Iodor fue uno de los primeros en sorprenderse con el magnetismo que ejercía, discúlpeme, Tronati, sí, un personaje que todos conocemos, que es Rasputín. ¿Cómo no? Recordemos que Rasputín, que había nacido en Siberia, ejerció primero su influjo sobre los campesinos, hasta que algunos representantes de la Iglesia Ortodoxa vieron en él la encarnación de la sabiduría popular y lo ayudaron a meterse en la alta sociedad de San Petersburgo. En poco tiempo Rasputín consiguió rodearse de un círculo de seguidores, entre los que estuvo, como saben ustedes, la zarina Alejandra, que desesperaba por conseguir un milagro que salvara a su hijo, pequeño hijo, el zarevich, que como saben ustedes estaba enfermo de hemofilia. Y fue precisamente el monje Iodor el que presentó a Rasputín a la esposa de un consejero de Estado, Olga Lostina. Y así empezó la carrera de triunfos de Rasputín, hasta que se convirtió en el consejero más importante del último zarismo. Cuentan que Olga Lostina, que fue su primera favorecedora en la corte de San Petersburgo, padecía neurastenia, y los médicos no habían podido curarla, como suele ocurrir con los que tienen neurastenia. Rasputín le habló a ella, no a los médicos, y notó que la mina se extasiaba con solo oír su voz. Conjeturó entonces que el único modo de librarla definitivamente de sus tristezas y angustias crónicas era uniéndosele. Sí. El remedio, por así decirlo, dio magníficos resultados. Olga Lostina le expresó su gratitud y lo presentó a sus amigas como un sanador y un profeta. Bueno, el caso es que el monje Iodor no esperaba que Rasputín llegara tan lejos.
El primer inconveniente entre los dos fue a propósito de Tolstoy, que había sido excomulgado en 1901 por sus críticas a la Iglesia ortodoxa. Cuando murió Tolstoy en 1910, Liodor mandó un telegrama a Nicolás II, al zar, para exigirle el anatema de aquel mal cristiano. Rasputín, que ya estaba en ese entonces bien cerca del zar, interceptó el mensaje y respondió él mismo, pidiéndole a Liodor que reflexionara un poco, que no fuera tan severo. En vez de tener en cuenta el consejo, Liodor colgó un retrato de Tolstoy en una sala de su monasterio para que los peregrinos lo escupieran. Además, insultó al zar diciendo que en su debilidad acabaría por entregar Rusia a chamanes de la estepa. El monje Liodor sentía por Rasputín una admiración intermitente, alternada con sentimientos de envidia y rechazo. No soportaba que Rasputín fuera tan famoso. Se preguntaba cómo era posible que a él, con toda su fe y elocuencia, lo eclipsara un campesino. Sin atreverse a confesarlo, esperaba la ocasión de que alguien quisiera liquidar a Rasputín para unirse al plan. Un día se presentó ante Liodor el adivino Mitya Koliava, que había trabajado para la zarina. Estaba resentido con Rasputín porque por su presencia en la corte él había sido desplazado. Bueno, ante Liodor, el amigo Koliava aseguró tener pruebas de que la zarina se acostaba con Rasputín. Convencido por la denuncia, Liodor decidió que había llegado el momento de desbarrancar a Rasputín para siempre. El monje Liodor y el adivino Koliava hablaron con autoridades de la Iglesia ortodoxa y contaron lo que sabían o lo que creían saber. El obispo, horrorizado por aquellos chimentos, mandó un aviso a Rasputín para que fuera a verlo. Rasputín aceptó la invitación y se encontró con un tribunal de varios sacerdotes, entre los que estaban el propio Liodor y Koliava. El encuentro no fue nada piadoso. Uno de los sacerdotes se arrojó sobre Rasputín al grito de «¡Impío! ¿A cuántas has ofendido? ¡Sinvergüenza! ¡Atorrante! ¡Desgraciado!», qué sé yo lo que le habrá dicho. Al mismo tiempo el obispo lo anatemizaba al grito de «¡Espíritu maligno! En nombre de Dios te prohíbo tocar el sexo femenino». Rasputín, hecho una furia, cargó contra ellos agitando los brazos. Dice la crónica que volaron sotanas, llovieron los tortazos, las patadas y los golpes de crucifijo. Rasputín, espantado, logró escaparse y fue a refugiarse a casa de unas admiradoras. Además, se quejó a la zarina, por lo que Liodor, que fuera el instigador de aquel asunto, fue castigado y confinado a un monasterio lejano en Florisheva, con el rango más bajo en la jerarquía ortodoxa. Desde su celda del monasterio lejano, Liodor escribía todos los días para que las autoridades pusieran fin al encumbramiento de Rasputín. Tan desaforadas eran sus invectivas que había llegado al extremo de incitar a la rebelión a sus antiguos fieles. Las autoridades religiosas, hartas de estos excesos literarios, los suspendieron. En respuesta, Liodor firmó con su sangre una carta en la que abjuraba redondamente de la fe ortodoxa. Después de colgar los hábitos, volvió a su pueblo natal, recuperó el nombre laico de Sergei Trufanov y decidió enfrentar a Rasputín, en cierto modo imitándolo. Sergei fundó una comunidad religiosa que se llamó la Nueva Galilea. Era una asociación de mujeres entregadas en cuerpo y alma a la causa contra Rasputín. Su principal objetivo era atraparlo y castrarlo. En octubre de 1913, Sergei Trufanov encargó la confección de vestidos elegantes para que algunas de sus mujeres pudiesen infiltrarse en los círculos cercanos a Rasputín
y darle su merecido. Sucedió que el plan llegó a oídos de Rasputín y entonces tuvo que suspenderse su ejecución. Mientras tanto, Sergei enardecía a las muchachas con discursos cada vez más furiosos. Una de las fanáticas era Gina Guseva. Había contraído la sífilis y como consecuencia había perdido la nariz. Desfigurada y furiosa, se metió en la secta con la promesa de liquidar a Rasputín. Perdón, discúlpeme. En julio de 1914, Rasputín estaba en Pokrovskoye, la ciudad natal, ¿no? Pokrovskoye, la ciudad natal de Rasputín, junto a su familia. En una caminata al correo, se tropezó con una mendiga que le pidió limosna. Mientras buscaba algo para darle, la mujer, que no era otra que Gina Guseva, sacó una bayoneta de sus andrajos y se la ensartó en el vientre a Rasputín. Desde luego, Rasputín tambaleó. Ella alcanzó a retirar el arma de la herida y trató de encajarle otra, pero él la esquivó y le encajó una piña. Después los dos cayeron desmayados. Cuando Gina se recuperó, empezó a gritar que había matado al anticristo, pero no. Rasputín se arrastró hasta el umbral de su casa y unas semanas más tarde estaba fenómeno. Gina Guseva confesó que había actuado instigada por Sergei Trufanov, que la había bendecido al encomendarle que matara al anticristo. Al final la recluyeron en un manicomio. Por su parte, aquel monje Lyodor, cansado de intentar deshacerse de Rasputín y gravemente implicado en el caso, burló la vigilancia policial. Lo querían meter en cana, ¿no? Se afeitó la barba, se disfrazó de mujer, huyó a Suecia y desapareció para siempre de esta historia y de cualquier otra. Aquí termina el cuento de hoy, que se refiere al monje Lyodor. Rasputín fue asesinado. Hemos contado aquí de qué manera tan extraordinaria. Hubo que matarlo como 10 veces. Bien, pero eso ya lo contaremos de nuevo alguna vez. Hoy solamente queríamos referirnos a este encono del monje Lyodor. Me parece que estaba envidioso. El tipo quería hacer lo mismo que Rasputín, pero las minas no le daban boliche. Bueno. Si tuviera Rolón, le preguntaríamos a quién quería dedicar esto, y seguro que se lo dedicaría a Olga Lostina, aquella neurasténica que se curó del mejor modo posible, o también a Gina Guseva, la pobre muchacha que a causa de la sífilis había perdido su nariz. Bueno, o a cualquier otra, vio cómo es Rolón. Sí, incluso a la que le quiso clavar la bayoneta. Sí, se la es clavó. la misma, la de la nariz, esa le quiso ensartar. Y a la otra neurastónica por potencial paciente. Claro. Medio se lo dedica, pues por ahí la mina viene. Claro. 20 pesos. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado al encargado esta historia de Rasputín, del encono de este hombre, cómo aquella sociedad de la Nueva Galilea estaba formada con el único objeto de castrar a Rasputín. Inmediatamente nos dio, cuando escuchó esto último, se sorprendió muchísimo y nos entregó el tango que se llama Enfundar la mandolina, en la versión de Carlos Gardel, que es lo que escucharemos ahora. Adelante. El asesinato de Rasputín. Atención, porque esto lo prometimos ayer y cumplimos hoy. Debe ser la primera vez Nunca ocurrió. en 20 años que cumplimos. Así que ubiquémonos en Rusia, en la corte del zar Nicolás II y la zarina Alejandra. Eran ya tiempos de la Primera Guerra, y ahí estaba Rasputín como guía espiritual de los zares, ejerciendo sobre ellos una influencia enorme. Rasputín era odiado por muchos motivos. Ayer contamos uno. Algunos monjes de la Iglesia Ortodoxa lo odiaban por ganar el favor de la corte con métodos que no eran precisamente ortodoxos, ¿no? Por
por si alguno no escuchó el programa de ayer, el tipo, digamos, que llevaba a la cama a las mujeres más encumbradas de la corte y luego en los mejores momentos aprovechaba para solicitar este o aquel favor supernumerario. Bien, pero había más motivos de odio. Muchos nobles aseguraban que tanto la zarina Alejandra, que era alemana, ¿no?, como Rasputín, estaban en contacto con los agentes del Kaiser. Otros, con argumentos morales, estaban muy molestos y no toleraban que Rasputín fuera de orgía en orgía, cuando lo correcto es permanecer en la primera, la que uno entra. Quédese quieto ahí. Claro. Tampoco les gustaba que estuviera siempre borracho y que alardeara acerca de sus relaciones con las damas nobles del palacio. Los alemanes no eran los únicos beneficiarios del escándalo provocado por la presencia de Rasputín junto a los zar, ¿no? Alemania estaba en guerra con Rusia. Lenin estaba en aquel entonces refugiado en Zúrich y era otro que necesitaba que un personaje como Rasputín dividiera a la nobleza, que fue lo que sucedió después de todo. Estaban los que denunciaban la presencia perniciosa de Rasputín y los que eran adictos a los zares y lo defendían. Muy bien, el tipo sabía que tenía cientos de enemigos. Allá a comienzos de 1916 empezó a temer que lo liquidaran. Su secretario, Aaron Simanovich, cuenta que en una noche de desaliento, Rasputín le entregó un testamento para que se lo diera a sus majestades. El final de la carta decía así: ser de la tierra rusa, si oyes el toque de campana que anuncia la muerte de Rasputín, debes saber que si uno de los tuyos es el causante de mi muerte, ninguno de los tuyos vivirá más de 2 años. El pueblo ruso los matará. Era una especie de maldición o premonición o anticipo político, vaya a saber. El 19 de noviembre de 1916, en la Duma, es decir, en el Parlamento, ¿no?, se escuchó el discurso violento del diputado Puriskievich, que era un hombre conservador, partidario de la guerra, que lanzó contra Rasputín un ataque furioso. El discurso lo escuchó con mucho agrado el príncipe Félix Yusupov, que tenía 29 años y que era miembro de una de las familias más nobles y ricas del país, el Yusupov. Yusupov amaba a las mujeres y también a los hombres. Pretendía ser un dandy, se pintaba las uñas y eventualmente se vestía de mujer. Daba fiestas elegantes, tenía un favorito, un novio, el duque Demetrio Pavlovich, un primo del zar. Nicolás II, el zar, que estaba espantado con esta relación, prohibió a Dimitri, que viera a su amigo y le aconsejó a Yusupov que se casara. Y se casó nomás Yusupov con Irina Romanova, una sobrina del zar. Es decir, la familia Yusupov odiaba a Rasputín. El monje había conseguido que el padre del príncipe Félix fuera destituido de sus funciones como gobernador de Moscú. Rasputín había conseguido también que la madre de Félix fuera expulsada del círculo íntimo de la zarina. Por eso, inspirado por las afrentas pasadas, por los discursos que había escuchado del diputado Puriskievich y por los comentarios de su familia, el príncipe Félix Yusupov empezó a pensar en liquidar a Rasputín. Dice el cronista que Yusupov era un esteta metido a homicida y que disfrutaba con el entusiasmo de un chico el contraste entre la superficialidad mundana de su vida y el horror del asesinato que pensaba cometer. Muchos lechuguinos hemos pensado alguna vez, es un pensamiento adolescente, nos parece gracioso que tener por un lado una vida frívola y después adornarla con algún hecho tremendo. Bien. Yusupov empezó a contar la idea que tenía de liquidar a Rasputín a algunos amiguetes. La mayoría se espantó,
pero otros estuvieron de acuerdo, y al final los conjurados para el crimen fueron 5. Yusupov, el diputado Puriskievich, el que había pronunciado el discurso, el duque Dmitri, el doctor Lazovert y el capitán Sujotin. Lo primero que buscó Yusupov fue hacerse amigo de Rasputín. Quería conseguir cierta vecindad para cometer el crimen más tranquilo. Rasputín, bueno, se sintió halagado por unas muestras de respeto de un miembro de la alta aristocracia que solía despreciarlo. Venciendo su repulsión, Yusupov lo visitaba muy seguido, y para ganar la confianza de Rasputín, incluso llegó a pedirle una vez que lo curara, ya que era mano santa Rasputín, ¿no?, de una fatiga nerviosa que padecía. Tuvieron lugar entonces sesiones de hipnosis que perturbaron muchísimo al príncipe Yusupov. Lo perturbaron porque daban resultado. Y el tipo llegó a decir, más allá de que seguía teniendo ganas de matarlo, que Rasputín verdaderamente tenía poderes. Bueno, los conjurados se reunieron para afinar el plan. El plan consistía finalmente en atraer a Rasputín a la casa de Yusupov con el pretexto de que la princesa Irina, como hemos dicho, la esposa de Félix, quería conocerlo. En realidad la princesa Irina estaba en Crimea, pero Rasputín no lo sabía. Dada su debilidad por las mujeres, era seguro que aceptaría aquella invitación. Quedaba por ver cómo lo matarían, ¿no? No era prudente usar pistola, porque el palacio de Yusupov estaba justo enfrente de una comisaría. Vio cómo son los vigilantes cuando uno asesina a un tipo enfrente. Sí, capaz que lo viene a que viene a golpear la puerta a ver qué pasa. Usar un arma blanca tampoco, parecía muy engorroso. Vio cómo es. Puede fallar uno. Optaron entonces por usar un veneno que conseguiría el doctor Lazovert. El cuerpo del finado sería luego arrojado al Neva por un agujero practicado en el hielo. Yusupov invitó entonces a Rasputín a su mansión, tal como se había pensado. A las 11 de la noche del 16 de diciembre de 1916, estaba todo listo. Los criados se habían retirado después de poner la mesa con el samovar, unos pastelitos, unas botellas de andá a saber qué y vasos. El doctor Lazovert envenenó con cianuro unos pasteles de crema. Dijo, momento, voy a ponerle un poco de cianuro a estos pasteles de crema. Traten de no comérselo, muchachos. Porque vio cómo es. Hay muchos conjurados que de puro angurriento terminan muriéndose. Bueno, Sujotin y Puriskievich, el del discurso, envenenaron un vino que había hecho. Por si acaso, dice, esta botella de vino la vamos a envenenar también. Después de repasar todos los detalles del plan, el doctor Lazovert, disfrazado de chofer, curioso, ¿no?, y Yusupov, fueron a buscar a Rasputín para llevarlo a la mansión. Mientras, los otros conjurados se escondieron por ahí esperando que llegara el invitado. Al rato llegó Yusupov junto con Rasputín, se instalaron en la sala. Rasputín preguntó dónde estaba Irina, que era la razón del encuentro. Yusupov le explicó que había recibido a unos amigos en otro sector de la casa y que mientras tanto fueran comiendo algo. Dice, métele que son pasteles. Y Rasputín aceptó. Dice la crónica, masticaba los pasteles con deleite sin dejar de hablar. Tendría que haberse desplomado, pero no mostraba el menor síntoma de malestar. Empezó a morfar los pasteles, el tipo uno atrás del otro. No le pasaba nada. Y no le pasaba nada. Sin explicarse aquella resistencia, Yusupov le sirvió un poco del vino envenenado que tenía. Pero se equivocó y le dio un vaso de otro vino sin veneno. Y después, como Rasputín se quejó de tener la garganta seca, abrió otra botella y le dio el vino correcto, el vino envenenado. Con un trago, según parece, bastaba para matar a un buey. Pero Rasputín bebió y contento siguió. Y ahí nomás le pidió a Yusupov que agarrara la guitarra y tocara algo alegre. Yusupov tomó la guitarra y empezó a cantar. Mientras lo miraba el tipo de si se moría o no se moría. Cantó lo que pudo, se oyeron ruidos, y eran los otros conjurados que estaban ahí y no entendían nada. Yusupov dijo que
aquellos ruidos eran de las amistades de su esposa, que no tardaría en bajar. El príncipe abandonó, enseguida voy. El príncipe abandonó un instante la sala y se encontró con los otros hombres para contarle lo que pasaba. Che, mirá, le di los pasteles, le di el vino, y el tipo está vivito y coleando. Después discutieron brevemente y Yusupov decidió liquidarlo de un tiro. Dice, basta de pasteles, tanto pasteles, le meto un tiro en la cabeza y chao. Entonces volvió a la sala con un bufoso y se encontró con Rasputín radiante, ¿no? Que le propuso terminar la noche en una taberna. Yusupov, sin decir ni sí ni no, le apuntó al corazón y disparó. Cuando oyeron el tiro, los amigos vinieron corriendo, pero en su precipitación accionaron el interruptor de luz y la habitación quedó a oscuras. Tropezaron y se cayeron. Aterrorizados, volvieron a dar luz y el doctor Lasover comprobó que Rasputín estaba bien muerto. Eran las 3 de la mañana. Según lo planeado, Sujotin y Lasover debían simular la vuelta de Rasputín a su casa para evitar las primeras sospechas. Sujotin se hizo pasar por el monje, por el propio Rasputín, se puso la piel de oso del muerto y se encasquetó el gorro. Lasover se puso otra vez el traje de chofer, y después de hacer creer que Rasputín había vuelto a su casa, volvieron en el coche, tomaron el cuerpo y se lo llevaron para tirarlo al río. Mientras tanto, el diputado Puriskevich, el del discurso, y Yusupov se quedaron solos ahí con el final. En un momento el diputado se alejó y el príncipe fue a ver cómo estaba el cuerpo, y en ese momento Rasputín abrió los ojos. Yusupov, aterrorizado, quiso huir, imagínese. Pero no se pudo mover del terror. Entonces Rasputín se incorporó y lo empezó a estrangular. Y ya medio estrangulado, el príncipe Yusupov pudo zafar. Rasputín salió rajando para el patio de la casa. Entonces apareció Puriskevich con otro revólver y le tiró otros 2 tiros. Disparó 2 veces contra el resucitado. Herido en la espalda, Rasputín se detuvo y vaciló. El diputado entonces le dio alcance y le tiró a la cabeza, y Rasputín cayó muerto. Cuando regresaron los otros, envolvieron el cuerpo en un paño y lo metieron en un coche para llevarlo al río. Yusupov, medio trastornado, le iba pegando patadas. Estaba enojado porque lo había asustado. Bueno, con el apuro lo tiraron mal al río. Hicieron el agujero y lo tiraron así nomás, no le dieron lastre al cuerpo y salía para arriba. Así que lo encontraron. A los 5 minutos ya lo habían encontrado. Le hicieron una autopsia. Y, oh sorpresa, los pulmones de Rasputín estaban inundados. Quiere decir que había muerto ahogado. Cuando lo tiraron al río estaba vivo todavía. Pero bueno, pero estaba muerto. La zarina, despechada, inició una investigación. Y fue fácil dar con los culpables, imagínense, con lo torpes que eran. Pero, como eran de tan alta estirpe, el zar terminó por anular las pesquisas. De todos modos, para aquietar algunos ánimos, los nobles culpables fueron desterrados. El duque Dmitri fue a Persia. Félix Yusupov terminó en Rakitnoe, no lejos de Kursk. Y luego, perseguido por la revolución, huyó de Rusia en 1919. Vivió Yusupov en muchos lugares de Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Francia, donde pasó sus últimos años. Publicó sus recuerdos en el exilio y murió en 1967. Su esposa, la princesa Irina, murió en el 70. Para terminar, digamos que el diputado Puriskevich, el del discurso, el capitán Sujotin y el doctor Lasover fueron absueltos y pasaron a un exilio más anónimo que el del príncipe Félix. Por un rato, aquellos hombres se creyeron salvadores de los zares, pero aquel crimen no fue más que un empujón, uno más de tantos empujones, a una dinastía roída por la guerra y por la revolución. Pero la historia ha sido contada por la enorme dificultad que existió para matar a este Rasputín. Que no se dejaba matar así nomás. ¿A quién quiere dedicar usted, Rolón, este relato? Bueno, ya que hablábamos de esta confusión que a veces hay entre una vida frívola y un hecho tremendo,
Me permito dedicárselo a un personaje literario, a Harry, aquel viejo lobo estepario que nos acompañó justamente en los años de adolescencia, como usted decía, ¿no? Claro. Bueno. Claro, como no hay minas, usted no sabe a quién dedicárselo. Claro. La única que aparece por ahí es Alejandra. Yo se lo voy a dedicar a la no mujer. me la animé. A Irina. A Irina, que se había ido a Crimea. Ah, pero no tiró ningún dato. ¿Qué habrá cantado Yusupov? ¿Qué habrá cantado? ¿Por qué no tienen esa prolijidad los cronistas? Pero se lo preguntaron. A lo mejor está en las memorias. Yo me acordaría, imagínese. Cantás una canción la noche en que tenés que matar a un tipo 3, 4 veces. No la canto más. No la canto más. Hablando de cantar, hemos ido a buscar un tema alusivo a la discoteca de la radio. ¿Y encontró? Hemos encontrado nada menos que la samba para no morir. Que ciertamente hace alusión a esta resistencia a la muerte que opuso el taimado Rasputín. Escucharemos la clásica versión de doña Mercedes Sosa. Adelante. Podemos aprovechar estos minutos para hablar de Sergei Trufanov. ¿Quién es Sergei Trufanov? Dirá una persona de las últimas filas. Trufanov es un personaje importante de la Iglesia Ortodoxa rusa en tiempos del zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia, el que volteó la revolución. Y este muchacho, Sergei Trufanov, tomó el nombre de Iliodor al entrar a la iglesia. Fue el monje Iliodor. Ese era el nombre religioso. Su verdadero nombre, como ya hemos dicho, Sergei Trufanov, y había nacido en 1880 en Konstantinovsky, allá donde Judas perdió el poncho. Trufanov, monje Iliodor, fue uno de los primeros en sorprenderse con el magnetismo que ejercía Rasputín. Todos nos acordamos de Rasputín, ¿no? Porque él había sido incluso compañero desde los tiempos de la juventud. Recordemos que Rasputín había nacido también en Siberia, ejerció primero su influencia sobre los campesinos, hasta que algunos representantes de la Iglesia Ortodoxa vieron en él la encarnación de la sabiduría popular y lo ayudaron a meterse en la alta sociedad y en la corte de San Petersburgo. Había sido precisamente el monje Iliodor el que lo acomodó a Rasputín y le presentó a la esposa de un consejero de Estado, Olga Loktina. Iliodor le dijo a Olga Loktina: mirá, dice, este muchacho Rasputín es un muchacho que tiene un gran magnetismo personal y a veces te hace mejorar de enfermedades en las que la medicina tradicional fracasa. Bueno, gracias a este vínculo empezó su carrera hasta que se transformó, como saben ustedes, en el consejero más importante del zar y especialmente de la zarina, Alejandra, ¿no? Cuentan que Olga Loktina, la primera, la que vio él en primer lugar, padecía de neurastenia y los médicos no habían podido curarla. Rasputín le habló y notó que ella se extasiaba con solo escuchar su voz. Conjeturó entonces que el único modo de liberarla definitivamente de sus tristezas y angustias crónicas era uniéndosele o uniéndosela. El remedio dio magníficos resultados. Olga Loktina le expresó su gratitud y le presentó a sus amigas como sanador y profeta. Y en poco tiempo Rasputín consiguió rodearse de un círculo de seguidoras, entre las que estuvo, como bien sabemos, la zarina Alejandra, que desesperaba por conseguir que un milagro salvara a su hijo, el pequeño, el zarevich,
de la hemofilia, Alexis creo se llamaba, el zarevich. El monje Heliodor no esperaba que Rasputín llegara tan lejos. El primer cruce entre los dos fue a propósito de Tolstoy, que había sido excomulgado en 1901 por sus críticas a la Iglesia ortodoxa. Justamente cuando murió Tolstoy en 1910, el monje Heliodor le mandó un telegrama al zar, a Nicolás II, para exigirle el anatema de aquel mal cristiano. Pero Rasputín, que ya estaba acomodado allí cerca del zar, interceptó el mensaje y le respondió él. Mirá, Heliodor, el mensaje lo agarré yo, dijo, y te pido que reflexiones un poco, que no seas tan severo. Firmado Rasputín. En vez de tener en cuenta el consejo, Heliodor colgó un retrato de Tolstoy en una sala de su monasterio para que los peregrinos lo escupieran. Además, insultó al zar diciendo que en su debilidad acabaría por entregar a Rusia a chamanes de la estepa, como evidentemente era el caso de Rasputín. El monje Heliodor sentía por Rasputín una admiración intermitente, alternada con sentimientos de envidia y rechazo. Un minuto de admiración intermitente y después 24 horas de envidia y rechazo. No soportaba que Rasputín fuera tan famoso, le daba bronca. Se preguntaba cómo era posible que a él, con toda su fe, su elocuencia, qué sé yo, lo eclipsara un campesino. Sin atreverse a confesarlo, esperaba la ocasión de que alguien quisiera liquidar a Rasputín para unirse al plan. Un día se presentó ante Heliodor el adivino Mitya Koliava, que había trabajado para la zarina. Ya se ve que la zarina tenía mucha fe en la ciencia. Estaba resentido también este adivino con Rasputín porque por su presencia había sido desplazado de la corte. Lo mismo que Heliodor. Y Koliava le dijo a Heliodor que tenía pruebas de que la zarina se acostaba con Rasputín. Convencido por la denuncia, Heliodor decidió que había llegado el momento de desbarrancar a Rasputín como diere lugar. El monje Heliodor y el adivino Koliava hablaron con la máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa, el patriarca, y le contaron lo que sabía. Mire, acá nosotros sabemos que Rasputín, y le hacían gestos, qué sé yo. El obispo, horrorizado, le mandó un aviso a Rasputín para que fuera a verlo. Rasputín aceptó la invitación y cuando llegó se encontró con un tribunal de varios sacerdotes, entre los que estaban Heliodor y el adivino Koliava. El encuentro no fue muy piadoso. Uno de los sacerdotes se arrojó sobre Rasputín al grito de ¡impío! ¿A cuántas habrás ofendido? ¡Sinvergüenza! Al mismo tiempo, el obispo lo anatemizaba al grito de ¡espíritu maligno! ¡En nombre de Dios, te prohíbo tocar el sexo femenino! Dijo. Rasputín, hecho una furia, cargó contra ellos agitando los brazos. Y dice la crónica que volaron sotanas, llovieron los tortazos, las patadas y golpes de crucifijo. Rasputín, espantado, al final logró rajar del lugar y fue a refugiarse a casa de sus admiradoras. Además se quejó a la zarina porque, por lo que había hecho Heliodor, que había sido el máximo instigador de aquel asunto, ¿no? Y, Heliodor fue confinado en un monasterio lejano, en Florisheva, con el rango más bajo en la jerarquía ortodoxa, que creo que es alcahuete segundo o algo así. Desde su celda del monasterio, Heliodor escribía todos los días para que las autoridades pusieran fin al encumbramiento de Rasputín. Decían, por favor, pongan fin al encumbramiento de Rasputín. Tan desaforadas eran sus invectivas
que había llegado al extremo de incitar a la rebelión a sus antiguos fieles. Y las autoridades religiosas, hartas de estas cartas, lo suspendieron. En respuesta, Heliodoro firmó con su sangre una carta en la que abjuraba de la fe ortodoxa. Dijo, así que ustedes me tratan de este modo, no soy más ortodoxo. Y colgó los hábitos, se volvió a su pueblo natal, recuperó el nombre laico de Sergei Trufanov y decidió enfrentar a Rasputín, digamos, imitándolo, porque fundó Sergei una nueva comunidad religiosa allá en su pueblo que se llamó la Nueva Galilea. Era una sociedad de mujeres entregadas en cuerpo y alma a luchar contra Rasputín. Su principal objetivo era atraparlo y castrarlo. En octubre de 1913, Sergei Trufanov encargó la confección de vestidos elegantes para que algunas de sus mujeres pudieran infiltrarse en los círculos allegados a Rasputín y darle su merecido. Pero el plan llegó a oído de Rasputín. Tuvo que aplazarse la ejecución. Mientras tanto, Sergei volvía locas a las muchachas con discursos cada vez más furiosos, ¿no? Rasputín esto, Rasputín aquello. Una de las fanáticas era Gina Guseva. Había contraído la sífilis y como consecuencia había perdido la nariz. Desfigurada y furiosa, se metió en la secta con la promesa de liquidar a Rasputín. En junio de 1914, Rasputín estaba en Prokopskoye, su ciudad natal, junto con su familia. Y en una caminata se tropezó con una mendiga que le pidió limosna. Mientras buscaba algo para darle, la mujer, que no era otra que Gina Guseva, sacó una bayoneta de sus andrajos. Mire lo que va a sacar de los andrajos. Y se la hundió en el vientre a Rasputín. Rasputín se tambaleó, ella pudo retirar el arma de la herida y trató de dar otra estocada, pero él la esquivó y le encajó un golpe. Al final los dos cayeron desmayados. Cuando Gina se recuperó, empezó a gritar que había matado al anticristo, pero no lo había conseguido. Rasputín se había arrastrado hasta el umbral de su casa y unas semanas más tarde estaba recuperado, vivito y coleando. Gina Guseva confesó que había actuado instigada por Trufanov, que la había bendecido al encomendarme que matara al anticristo. Al final la recluyeron en un manicomio. Por su parte, aquel monje Heliodoro, cansado de intentar deshacerse de Rasputín y gravemente implicado en el caso, burló la vigilancia policial, se afeitó la barba, se disfrazó de mujer y huyó a Suecia. En junio de 1916 navegó a Nueva York en la película muda perdida, que se llama ¿qué cosa? Una película, no le bastaba con que la película fuera muda, además está perdida. Es como la radio apagada, ¿no? La caída de los Romanov se llama esta película. Y en esa película Sergei Trufanov hizo de sí mismo. Y a continuación publicó un libro en el que se destruye naturalmente a Rasputín y que tiene muchas de las ideas que se desplegaron y que todos nosotros hemos consumido acerca del monje negro en el siglo XX, que el libro se llamaba El demonio santo. Les recuerdo a ustedes que a Rasputín no fue fácil matarlo, ¿eh? Lo mataron en una noche, lo invitaron a tomar unas copas, le pegaron un tiro y no se murió, le pegaron otro más, salió a la calle, en la calle le encajaron otros 2 tiros, y seguía vivo, lo tiraron al río. Bueno, al final se murió, pero... En 1918, Sergei Trufanov regresó a la Rusia soviética y ofreció sus servicios a Lenin, y vivió durante varios años allí. En 1922 llevó a toda su familia a Nueva York
y ahí se convirtió a otra religión, hizo bautista. Vio que hay muchas religiones en los Estados Unidos, es lo que tiene. Si uno se quiere convertir, hay mucha variedad. Y trabajó además como conserje en la torre Metropolitan Life. La gente lo saludaba sin saber que había estado en medio de todos estos episodios que ahora contamos. Murió en 1952, creyendo que Rasputín había reencarnado ¿en quién? En Stalin. Este fue Sergei Trufanov, un tipo amargado por la envidia, un tipo que no soportaba el éxito ajeno. Es decir, un muchacho